Química 2, la contaminación y el hombre. Bienvenidos al curso de Química para segundo grado. En este segundo bloque les mostraré algunos de los cambios que el hombre ha provocado en el medio ambiente y el factor negativo que se refleja en la contaminación. La química juega un papel fundamental tanto en el deterioro ambiental, pero también en alternativas para disminuirla. Veremos y analizaremos la contaminación del aire y del agua. El agua es el principal componente de nuestro cuerpo y el aire es donde tomamos oxígeno para llevar a cabo infinidad de reacciones que ocurren en nuestro interior. Preparemos agua de limón. En un vaso con agua ponemos azúcar y el jugo de un limón. Al probar nos sabe raro. El vaso no estaba bien lavado y el sabor cambió. Podemos decir que está contaminado. Tiene algo más por lo que no nos gusta. Podemos decir que existe contaminación cuando se agrega un material extraño e indeseable que deteriora su calidad, como en el ejemplo del agua de limón. Lo mismo ha ocurrido en el aire y en el agua. Se han introducido elementos que alteran la composición natural. Se ha deteriorado. Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre. El aire permanece alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. La atmósfera está constituida por 5 capas que no están completamente delimitadas: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. La troposfera mide aproximadamente 12 kilómetros. Es la que se encuentra justo arriba de la corteza terrestre. Es ahí donde se desarrolla principalmente la vida. Ahí vivimos nosotros. Además, en ella ocurren los fenómenos meteorológicos como los vientos. En ella se forman las nubes y se inician las tormentas y ciclones. La estratosfera es una capa que se extiende unos 50 kilómetros por arriba de la troposfera. En ella se localiza una capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. El aire es esencial para la vida en el planeta. Nosotros y muchos organismos tomamos del aire compuestos indispensables para sobrevivir. El aire está constituido principalmente por el nitrógeno en un 78% y un 21% de oxígeno. El resto, tan solo el 1% es una mezcla de muchos componentes como vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón y el argón. Una buena calidad del aire es vital para poder realizar nuestras actividades, sobre todo el ejercicio que nos mantiene en buenas condiciones. ¿Pero qué sucede en las ciudades? El aire que respiramos ya tiene otra composición. La combustión de gasolina genera en el proceso moléculas que van al aire. También, la industria vierte al ambiente muchos gases que lo contaminan. El problema se agrava en la Ciudad de México, porque las condiciones topográficas no permiten la dispersión de los contaminantes. Estos se van acumulando hasta llegar a concentraciones que son riesgosas para la salud de los habitantes, en especial para aquellos con problemas respiratorios. La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes. Pero, ¿cuáles son esos contaminantes? Se les clasifica en primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que permanecen en la atmósfera sin alterarse. En términos químicos, decimos que no reaccionan, es decir, se quedan sin cambios. Destacan los óxidos de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles como los hidrocarburos y el benceno. Por otro lado, los contaminantes secundarios son aquellos que se formaron por cambios químicos, por ejemplo, aquellos que son resultado de reacciones entre contaminantes primarios. Podemos mencionar los oxidantes fotoquímicos y el ozono. Son millones los coches que circulan en las ciudades. Todos generan gases contaminantes. Por el escape del automóvil sale el producto de la reacción de combustión de la gasolina. A veces es muy evidente, pero aún en los coches que parece que no contaminan, se están liberando al aire moléculas indeseables.
Ante la gravedad del problema desde hace varios años, se implementó en las grandes ciudades el programa de verificación vehicular, como una medida para aminorar las emisiones de gases a la atmósfera y hacer conciencia en los dueños de automóviles de mantenerlos en buen estado y así contribuir a tener una mejor calidad del aire. Veamos los principales contaminantes del aire y lo que es muy importante, su efecto en nosotros. El monóxido de carbono, con fórmula química CO, es un gas incoloro, inodoro e insípido. Lo emiten los automóviles, ya que la combustión de la gasolina no es completa. La falta de oxígeno en el proceso provoca la formación de este gas en vez de dióxido de carbono, que es menos nocivo. La reacción de formación es carbono de las gasolinas con el oxígeno del aire para formar monóxido de carbono. El efecto del monóxido de carbono en el hombre, en concentraciones altas durante mucho tiempo, puede ser mortal. ¿Qué ocurre? En los glóbulos rojos de la sangre existe una molécula muy grande llamada hemoglobina. Esta es la que le da su color rojo y es la responsable de transportar el oxígeno a todo el organismo. Cuando hay exceso de monóxido de carbono, desplaza al oxígeno, por lo que el organismo se intoxica. Los óxidos de nitrógeno son irritantes de la mucosa y agravan las enfermedades respiratorias y pulmonares. Además, estos contaminantes primarios reaccionan con el agua del ambiente produciendo ácidos corrosivos que posteriormente caen sobre el suelo en forma de la conocida lluvia ácida. Las nubes ácidas pueden viajar grandes distancias y afectar ecosistemas lejanos. Otro efecto dañino es la reacción que se lleva a cabo en el aire junto con los hidrocarburos y la energía solar para producir ozono. El ozono de la estratosfera nos protege de los rayos ultravioleta, pero en la troposfera, capa donde vivimos, es perjudicial. En los vegetales limita su crecimiento y su función fotosintética. En nosotros puede provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El dióxido de azufre, también conocido como anhídrido sulfuroso, se forma en la combustión de gasolina. Y aunque en el proceso de refinación se le quita parte del contenido de azufre, todavía queda un residuo, como los óxidos de nitrógeno. Esta molécula reacciona con el agua y forma ácido sulfúrico que también contribuye a la lluvia ácida. Los hidrocarburos que no se queman se emiten al aire. Ahí reaccionan con los óxidos de nitrógeno en presencia de la luz solar. El término smog se refiere a una condición particularmente alta de contaminación en ambientes urbanos, que ocurre cuando las condiciones de clima producen una masa de aire estática. El término más correcto es smog fotoquímico, debido a las reacciones fotoquímicas que ocurren en él. La reducción del smog requiere que los ingredientes indispensables para su formación sean eliminados de las emisiones de los automóviles o por lo menos minimizados. Los convertidores catalíticos están diseñados para reducir drásticamente los niveles de dos de los ingredientes principales del smog, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, pero es fundamental el buen mantenimiento de los vehículos. Otra consecuencia de las emisiones de contaminantes al ambiente es que la inversión térmica se vuelve peligrosa. La inversión térmica se presenta sobre todo en invierno en ciudades rodeadas por montañas. Consiste en que el aire frío queda atrapado a nivel de la superficie por una capa superior de aire caliente. Si hay contaminantes, crea una situación de peligro porque no se pueden dispersar. En los centros de verificación vehicular se miden los contaminantes para que estén en un rango que se ha establecido como permitido. El rango varía para cada holograma. En caso de resultar mayor, los coches son rechazados. Recordemos que el aire está constituido fundamentalmente por nitrógeno y oxígeno, los demás compuestos. Incluso los contaminantes están en muy bajas concentraciones, pero aún en estas pequeñas cantidades causan grandes problemas. Para determinar estas concentraciones muy pequeñas de gases en la atmósfera, se utiliza una medida conocida por sus siglas ppm, que quiere decir
partes por millón. Para calcularlo, se debe tomar en cuenta que las ppm son los gramos presentes del compuesto en un metro cúbico. Y ahora pasemos al agua, que también ha sido contaminada por la acción del hombre. A pesar de llamarse Tierra, el agua ocupa alrededor de 3/4 partes del planeta. En nosotros, los seres humanos, el contenido de agua en el organismo está entre 70 a 80% dependiendo de la edad. Preparemos varias mezclas con agua. Pongamos en una este polvo para preparar agua de sabor. En otro ponemos este medicamento de uso común. En este otro pongamos café en polvo. Al agitarlos, observamos una de sus propiedades fundamentales, el poder que tiene de disolver muchos compuestos. Recordarás que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua es incolora, inodora e insípida. Tiene la propiedad de disolver muchísimas sustancias. De hecho, se le considera como un solvente universal. Por ello, es casi imposible tener agua pura. Para obtenerla, debe pasar por un proceso de destilación. Es tan grande su poder de disolver que si dejamos agua destilada en contacto con el aire, después de un rato, algunas moléculas del aire se han disuelto en el agua. Seguramente has oído decir que el agua en algunos lugares es dura. Entonces, cuando te bañas, el jabón casi no hace espuma. ¿A qué se debe esto? Existen muchos tipos de agua dependiendo las sustancias que están disueltas en ella. Por ejemplo, tenemos el agua dura que contiene grandes cantidades de calcio y magnesio. Esta agua es común en muchas ciudades y al hervirse deja un residuo de sales y por eso el jabón hace poca espuma. También está el agua mineral que contiene sales de litio y fierro, entre otras. La encontramos en depósitos naturales como en Tehuacán, Puebla, lugar donde se le embotella. El agua potable es la que se recomienda para beber, cocinar y asearse. Esta contiene pequeñas cantidades de sales en solución como son cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio y sulfato de sodio. Además, y muy importante, es que no debe contener microorganismos. Para obtener agua potable, los químicos han desarrollado métodos de potabilización que le quitan al agua todo lo indeseable. En algunos lugares como la Ciudad de México se usa un método de potabilización que se conoce como cloración. Por eso, en ocasiones el agua tiene olor y sabor a cloro. El cloro es un gran desinfectante que destruye microorganismos patógenos. Es importante que sepas que el agua potable es la que se recomienda para beber. Las sales que contiene son importantes para nosotros, pues nos aportan elementos indispensables. En las casas utilizamos agua potable para muchas cosas, por ejemplo, asearse. También se lo utiliza para limpiar, lavar los trastes, lavar la ropa, entre otras cosas. El agua que transporta los desechos de nuestras casas, oficinas, hospitales y fábricas se le conoce como aguas negras. Las aguas negras están contaminadas. Contienen desechos como restos de comida, excremento, detergente, microorganismos y muchos otros residuos indeseables. Si quisiéramos reaprovechar este tipo de agua, tendríamos que aplicar muchos procesos para hacerla potable a un costo altísimo. En el caso de las industrias, los desechos que arrojan al agua pueden ser mucho peores. Hay industrias más contaminantes que otras. Las peores vierten desechos químicos y metales pesados que pueden ser extremadamente tóxicos. ¿Qué sucede con toda el agua negra de los drenajes? A través del drenaje, el agua negra se lleva lejos y se vierte en cuerpos de agua naturales como ríos, lagunas o el mar. El agua potable que utilizamos viene de fuentes naturales como ríos, lagos y agua del subsuelo. ¿Te has puesto a pensar la enorme cantidad de agua que se necesita para satisfacer las necesidades de todos? Todos necesitamos agua diariamente, para asearse, para beber, para lavar. Son muchos litros por persona cada día. Por otro lado, el agua, el crecimiento de la industria y de la población humana incrementa la necesidad de agua potable.
pero también los problemas de contaminación del agua. Estamos contaminando las fuentes naturales con los mismos desechos producidos en las áreas urbanas y zonas industriales, lo que nos da un círculo difícil de romper entre el suministro del agua potable y el agua contaminada. Se consideraba que el mar era un gran digestor. Ahí los desechos eran asimilados y degradados. En ese enorme volumen de agua, la basura desaparecía. Sin embargo, esto es un error. El océano tiene límites y el hombre los ha excedido. Con sus desechos químicos y derrames de petróleo, ha contaminado las aguas y matado cientos de especies. La espuma de los detergentes con gran cantidad de fosfatos son causa de contaminación y alteraciones ecológicas. En los océanos se han encontrado cangrejos muertos envenenados por cadmio, peces infectados por mercurio, DDT y otros venenos fabricados por el hombre. Hemos visto algunos de los problemas de contaminación en el aire y el agua. Lo importante es asumir la responsabilidad y tomar medidas, cada quien dentro de su entorno, para combatirla. Hoy, muchos químicos y especialistas en otras áreas trabajan para combatir los efectos de la contaminación. Por ejemplo, en la fabricación de nuevas gasolinas que permitan una mejor combustión y menos contaminantes al aire. En el diseño de dispositivos como el convertidor catalítico que reduce las emisiones perjudiciales. En la elaboración de sistemas de tratamiento de agua residual para eliminar elementos tóxicos. Y en la producción de jabones biodegradables que no dejen residuos indeseables. También es importante su trabajo en la utilización de fuentes alternativas de energía para reducir la quema de combustibles. En el país ya existen plantas eólicas de generación de energía eléctrica que usa la fuerza del viento. Y en forma experimental también se están empleando celdas solares. Son muchas las acciones que cada uno de nosotros podemos tomar para combatir la contaminación del aire, del agua y del suelo. Este joven está haciendo una labor importante: separar la basura. Clasificar la basura y separarla, por lo menos en orgánica e inorgánica, es fundamental para que pueda reciclarse. Si está separada, es mucho más fácil reciclar el cartón, el vidrio, el plástico y los metales, entre otros. Además, con la basura orgánica se puede preparar composta, que es un fertilizante natural y sustituye los fertilizantes industriales altamente contaminantes. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer mucho más. Los que tienen automóviles tendrían que mantenerlos en buenas condiciones, afinándolos periódicamente para que mejore la combustión de gasolina. También se puede intentar caminar y compartir el automóvil. Con estas sencillas acciones podemos ayudar para que haya menos compuestos contaminantes en el aire. También hay mucho que podemos hacer para contaminar menos el agua. Debemos cuidarla usando la menor cantidad posible, bañándonos en menos tiempo. Nunca dejarla correr sin aprovecharla. Además, es importante no tirar basura en ríos y lagos, porque parece que el agua se lleva todo, pero en algún lugar se concentra y causa contaminación. En este bloque vimos algunos aspectos de la contaminación del aire y del agua. Tú puedes encontrar muchas maneras de contaminar menos. Cualquier esfuerzo es importante, porque cualquier daño al medio ambiente nos afecta a todos.